Diputado, a ver, contentos. Mira, es un día histórico. Durante más de 4 décadas la educación pública había estado relegada, había sido despreciada la educación pública y hoy tenemos un mandato histórico, fortalecer la educación pública. No estamos en contra de la educación privada. Hoy vamos a aprobar las leyes reglamentarias, la Ley General de Educación, que contempla los fines, que recupera los conocimientos de nuestras comunidades, su lengua, su cultura, que pone en el centro a los niños, a las niñas como los sujetos más importantes en la educación. Se va a fortalecer y redignificar el papel de los trabajadores de la educación también, y obviamente se va a reconocer desde la educación inicial hasta la educación superior. Además también se va a fortalecer a las escuelas normales que fueron creadas precisamente para eso, para brindar la educación pública en este país. ¿Y qué opinión le merece esta advertencia que lanza, por ejemplo, el coordinador de los diputados del PAN de que van a impugnar lo que aquí se aprueba? Sin duda están en su derecho. Yo creo que quienes hoy están en contra son quienes entregaron a la iniciativa privada, a organismos internacionales, la educación pública de este país. ¿Incluyendo a Romero Hicks? Incluyendo a los diferentes coordinadores de todos los partidos. Yo creo que se implementó una política en donde hubo un desprecio a la educación. Te comento, en el caso de Oaxaca tenemos cerca de 13,000 comunidades, muchas en el abandono, hace falta docentes, infraestructura a estas alturas. Queremos que a todos los rincones del país llegue la educación pública, tengamos resultados, tengamos una evaluación de todo el sistema educativo nacional, planes y programas, libros de texto, infraestructura, se evalúe permanentemente a los compañeros maestras y maestros, se evalúe a nuestros niños, se evalúe a los funcionarios, se evalúe todo el sistema educativo nacional y tengamos una revisión de fondo. Ese es el gran interés, la base fundamental de la transformación de este país. Pasa sin duda alguna por la transformación de la educación. Oiga, pero sin embargo Romero Hicks ayer en la conferencia de prensa que dio con los coordinadores, así textualmente dijo que si no pasa el filtro de la Constitución se estaría entregando la educación a intereses y prebendas. No, para nada. Lamentablemente en el pasado, precisamente los gobiernos en turno, aliados con pseudo dirigentes de las maestras y de los maestros, entregaron la educación a otros intereses. Sí, se generaron muchos vicios, hay que reconocerlo. Pero estamos en un momento distinto, que debe participar el gobierno, hay una rectoría en la educación, deben participar los representantes de las maestras y de los maestros, debe participar la sociedad en los procesos de transparencia de la asignación de las plazas, priorizando a los egresados de las escuelas normales. ¿Qué les diría yo? Que estamos en una nueva etapa, que se tenga confianza. Ellos en su momento hicieron y deshicieron con la educación pública en los gobiernos en turno de Vicente Fox, de Calderón, cuando estuvo Josefina Vázquez Mota ante la SEB y su alianza con Gordillo Morales, programas que se implementaron como Enciclomedia, que fueron enormes fraudes, programas como la entrega de tabletas, que también fueron fraudes y que obviamente saquearon el presupuesto de la educación, entregando bonos a iniciativa privada para la construcción de escuelas que nunca se realizaron. Esto es lo que hoy le diría yo, el llamado respetuoso para que podamos debatir y podamos refundar la educación de este país. Sin embargo, también dice que, por ejemplo, ustedes no pretenden o no quieren ser evaluados para poder ingresar al servicio docente, o mantenerse o promoverse a través de evaluaciones. Dice que ustedes lo que están proponiendo es una evaluación al presidente, pero no para ustedes. No, totalmente falso. En el caso de las maestras y los maestros del estado de Oaxaca, como en otras partes del país, han planteado desde hace muchos años, desde que precisamente empieza esta política de privatizar la educación, alternativas. Se ha considerado desde siempre un sistema de evaluación a las maestras y a los maestros. Hay que evaluar, porque nosotros evaluamos a los niños, nosotros evaluamos el trabajo. Tiene que haber una evaluación necesaria. Es totalmente falso que no se quiera evaluar. Lo que no se quiere es evaluar para sancionar. Y ahí se presta a pensar, me cuesta una plaza. Imagino que estamos regresando en lugar de avanzar. Bueno, primero, para ingresar a una escuela normal se tiene que aplicar obviamente y se ha presentado siempre una evaluación. Segundo, a partir del diagnóstico que se haga de fondo, que no se tiene, se tendrán realmente las necesidades y los vacantes.
y en base a eso será la matrícula en cada una de las escuelas. Se van a fortalecer los planes y trabajo de las escuelas normales también, porque en efecto se tiene que fortalecer que los egresados con vocación tengan realmente las habilidades, conocimientos y características para enfrentarse al contexto educativo. Y en efecto va a haber una comisión tripartita, la participación del gobierno federal, la participación del gobierno estatal y la participación de los representantes sindicales para que en procesos de selección y de transparencia puedan priorizar a los egresados de las normales y de las UPNs como sujetos a ingresar al servicio educativo. Hay un proceso de selección, no son plazas automáticas y obviamente va a haber transparencia, porque viene acompañado también de denuncias y viene acompañado también de sancionar y castigar a quienes cometan estos actos. Sí, en el pasado ha habido en efecto vicios que se generaron desde las cúpulas sindicales en donde las maestras y los maestros democráticos no tuvieron la responsabilidad en la asignación y en el control de estas plazas que en efecto hicieron mal uso de ellas. Oiga, ¿no se sienten amenazados con, por ejemplo, con la ultraderecha que puede representar el PAN que encabeza Romero Hicks aquí? No, para nada, mira, afortunadamente existe una gran legitimidad. Hoy la gente está eminentemente politizada, ha dado cuenta del saqueo, de las políticas que se han implementado que nada han ayudado a millones y millones de mexicanos. No se trata de amenazas, se trata de que se genere justicia, equilibrios, igualdad, transparencia y que obviamente se restablezca lo que se ha perdido para los mexicanos, que ha sido el derecho a una educación digna, a una educación de calidad, de excelencia, de transformación, a una educación crítica por la libertad. Eso es lo que necesitamos los mexicanos para acabar con grandes males de este país, como la inseguridad, como la delincuencia, como la falta de empleo, como la productividad. Todo esto nos lo tiene que dar la educación pública de este país, que fue una política que dejaron de hacer. Priorizaron la educación privada solo para un sector y millones y millones de mexicanos en el desempleo sin oportunidades. Para estudiar y ascender había que estudiar en una escuela privada y quien no tenía esa oportunidad, pues nomás no estudiaba, pero eso no le garantizaba tener los conocimientos, tener el reconocimiento, era simplemente un credencialismo. Esto se acabó, tenemos que venir desde abajo a fortalecer la educación de nuestros pueblos, a las comunidades más alejadas, va acompañado también de justicia social, en el cual nuestras niñas, nuestros niños, la gente de los pueblos tengan alimentos, tengan un techo, tengan una vivienda, tengan a maestros con vocación y que obviamente tengamos resultados a corto plazo. Se habla también de presupuesto. Bueno, hoy el presupuesto tendrá que ser bien orientado. El 8% ha sido lo que se ha implementado como una política incluso internacional. Hoy el presupuesto tiene que aplicarse realmente a las necesidades sin que se desvíe como en el pasado se hizo. Yo comentaba ahorita programas como Enciclomedia, programas como Escuelas al 100, programas como entregar tabletas a niños de cuarto, quinto y sexto grado, no se aplicaron. Programas de calidad nunca se aplicaron, fueron desvíos de recursos en donde esto quedó en el pasado. ¿Esto se asentó con gobiernos panistas? Con gobiernos priistas, con gobiernos panistas se implementaron políticas en donde la orientación era eminentemente privatizar la educación de este país. Eso de escuela digna, pues no hay infraestructura. En las comunidades hay escuelas de multigrado, desde el primero hasta el sexto. A veces no tienen techo, a veces no tienen banca y ni siquiera a veces tienen luz eléctrica o baños. ¿Se puede hacer algo? Se implementó en el pasado un consejo de participación social, le llamaron, en donde padres de familia, iniciativa privada, otros organismos le ponían presupuesto a las necesidades de las escuelas. Obviamente en los padres recaían muchas necesidades, cooperaciones que no marca la Constitución, cooperaciones que fueron voluntarias, porque los padres de familia sostenían a las escuelas. Existe aún en muchas escuelas de muchos estados grandes necesidades, sin internet, sin computadoras, sin bibliotecas, sin material deportivo. Esto es lo que hoy se tiene que aplicar en un programa que el presidente ha anunciado.
La escuela es nuestra, que estoy seguro que será un éxito en el país, en donde las madres de familia serán las tesoreras de estos comités para la rehabilitación y la infraestructura en las escuelas, como está haciendo el programa de caminos rurales en el estado de Oaxaca. ¿Al enojo panista le diría serenos, Morelos? Le diría que obviamente estamos viviendo un momento distinto, una coyuntura muy importante en el país, histórica. Yo les diría lo que el presidente atinadamente les dijo hace algunos días: quienes están molestos, casi rabiosos, son quienes hoy están moralmente derrotados. Eso les diría. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias a ustedes.